Creo que el ingeniero ya acabó, ¿verdad? Bien, para el día de hoy tengo programado 11 ejercicios para hacer. Tengo entendido que hoy han avanzado logaritmos con el ingeniero, al menos las propiedades de los logaritmos. Entonces, lo que nos faltaría avanzar de trigonometría son los sistemas de ecuaciones y algunos ejercicios de triángulos. Pero si ustedes recuerdan, casi hemos hecho varios ejercicios en la primera clase que hemos tenido de trigonometría. Así que hoy vamos a hacer más ejercicios de sistemas y de logaritmos, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Tenemos el primer sistema. Si hay algún ejercicio que ya lo han resuelto con el ingeniero, por favor háganmelo saber para no estar repitiendo. Tenemos el siguiente sistema que nos da en función de cosenos y secantes. Además de que tenemos la tangente de 3 pi cuartos y seno de pi sextos. Cuando tengan un sistema o tengan tangentes de los que sean conocidos, en este caso, el tangente de 3 pi cuartos. Si no vale la pena ahorita reemplazar 180 en vez de pi. Pero recuerden que pi cuartos es 45 grados. Entonces, si multiplicamos 3 veces 45 grados, vamos a tener 135. Por lo cual, la tangente de un ángulo de 135 es un ángulo notable. Tal vez, tal vez ahorita tengan sus dudas de cómo es un ángulo notable. Y es conocido la tangente de este ángulo como -1. Pero, si en caso de que quieran demostrar de dónde sale el valor de -1, pueden aplicar la fórmula de un ángulo triple y lo reemplazan y les va a dar lo mismo, porque va a estar en función de 45, siendo tangente de 45, 1. Entonces les va a dar, reemplazando en la ecuación de un ángulo triple, de tangente de un ángulo triple, que es tangente de 3 pi cuartos es igual a -1. Ahora también tenemos el seno de pi sextos. Seno de pi sextos. Para darnos cuenta a cuánto equivale pi sextos, podríamos reemplazar el valor de pi. Bueno, si manejan más en radianes, les conviene manejar con pi sextos, a cuánto equivale. Pero en lo que a mí se refiere, yo manejo más en grados. Por lo tanto, pi es igual a 180 grados y sobre 6, por lo cual sería seno de 30 grados. Seno de 30 grados, o bueno, 30 grados es un ángulo notable, por lo cual seno de 30 nos da un medio. No vale la pena manejar si tenemos los valores conocidos en el sistema. Bien, reemplazando en el sistema, vamos a tener coseno de x es igual a tangente de 3 pi cuartos será -1 menos secante de y. Ahora sí, secante habíamos dicho que podemos expresarlo en función de coseno, sería 1 sobre el coseno de y. Esto le vamos a dar nombrecitos. Esto va a ser el 1 y esto va a ser el 2. Entonces, tenemos el coseno de y. Ya. Esto he copiado mal. Este es y, por favor. Este es y. Entonces tenemos si podemos reemplazar 2, reemplazando 2, reemplazando 2, en lo que habíamos obtenido, vamos a tener coseno de x es igual a -1 menos 1 sobre coseno de y. De la ecuación 2 era seno de pi sextos, que es igual a un medio, menos secante de x. En los sistemas de ecuaciones trigonométricas lo que nos pide son hallar los ángulos. Normalmente siempre son x y y.
Entonces, siempre van a obtener respuestas para X y Y. Bien, ahora tenemos, este es X, coseno de X. Coseno de X es igual. Ahora tenemos todo en función de un solo ángulo que es el X. Lo que nos quedaría solo es resolver esta ecuación. Bien, vamos a hacer por partes. Tenemos coseno de X es igual a menos 1 sobre un medio menos 1. Secante de X igual lo expresamos en función de coseno. Tenemos 1 sobre coseno de X. Bien, vamos a tener que es igual a menos 1 menos. Vamos a trabajar con nuestra suma o nuestra resta del denominador. Tendríamos coseno de X menos sobre coseno de X, que es nuestro denominador. Coseno de X. Bien. Tenemos que seguir trabajando. Este menos 1 que tenemos acá lo vamos a llevar al otro lado de la ecuación. Por lo que vamos a tener coseno de X más 1 es igual a... si hacemos en acá extremos con extremos, medios con medios, vamos a tener coseno de X menos 2. Bien. Aquí vamos a pasar el denominador a multiplicar al otro lado de la ecuación, por lo que nos va a quedar esta multiplicación. Todo esto igual a X, coseno de X. Tenemos que desarrollarlo. Esto. Un momento. Sí, estamos bien. Ya. Aquí el denominador era 2 coseno de X, perdón. Entonces aquí nos queda 2 coseno de X y 2 coseno de X. Bien, vamos a realizar la multiplicación. Primero este con este. Vamos a tener coseno de X por coseno de X, coseno cuadrado de X. Coseno de 1 por coseno de X es 1 coseno de X por un menos coseno de X por 2 menos 2 coseno de X. Si lo sumamos nos va a dar menos coseno de X. 1 por menos 2, pues menos 2 es igual a 2 coseno de X. Esto es negativo. Lo hemos pasado y nos hemos olvidado copiar el sí. Menos 2 coseno de X. Ahora sí. Entonces, si lo llevamos todo a un solo lado de la ecuación, vamos a tener 2 coseno de X menos coseno de X, nos queda solo coseno de X. Menos 2 es igual a 0. Y esto es una simple, ahora solo nos queda hacer una simple factorización. Podemos aplicar aspa, que es lo más fácil. Vamos a tener coseno de X por coseno de X. Menos 2, solo tendríamos dos números que podemos multiplicar, 2 y 1. Uno tiene que ser negativo y otro positivo para que nos dé menos 2. Ahora, ¿cuál nos conviene? Nos tiene que dar coseno de X positivo, por lo cual nos conviene que este sea positivo y este sea negativo. Verificando, vamos a tener 2 coseno de X menos coseno de X nos da coseno de X. Vale. Entonces, nuestra factorización daría como coseno de X más 2 por coseno de X menos 1 es igual a 0. Bien, ahora podemos hallar fácilmente cuáles son los ángulos que corresponden a X. Si igualamos cada uno de estos términos a 0, vamos a obtener el valor del ángulo correspondiente a X. Coseno de X menos 1 es igual a 0. Bien, aquí nos va a dar coseno de X es igual a menos 2. Habíamos dicho que el rango de el coseno va desde menos 1 hasta 1. Entonces, no es una respuesta, no hay respuesta para cuando nos da coseno de X es igual a menos 2. Esto no existe. Entonces se descarta. Nos quedaría la otra respuesta, que es coseno de X coseno de X menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que coseno de X es igual a 1. Si recordamos, cuando nos da un valor,
Cuando el coseno de un ángulo es igual a 1, solo hay dos casos, cuando el ángulo es cero y cuando el ángulo es 360 grados. Entonces vamos a tener dos respuestas para el ángulo de x. X había sido 0 grados y x también puede ser 360 grados. Ahora, una vez que obtengan en un sistema un ángulo o que conozcan uno de los ángulos, lo único que tienen que hacer es reemplazar en cualquiera de las ecuaciones que tenemos acá del sistema para obtener el otro ángulo. En este caso lo voy a reemplazar en la ecuación 2 porque ya está despejado nuestro ángulo, o bueno, tenemos y en función de x despejado. Vamos a reemplazar en 2. En la ecuación 2 tenemos coseno de y menos un medio. Ya, esto lo voy a copiar. Coseno de y es igual a esto. Bien, tenemos coseno de y es igual a esto. Esta es nuestra ecuación 2. Y un medio menos secante. Secante 1 sobre coseno de x. Está bien. Bien. Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de reemplazar. Primero vamos a reemplazar el ángulo de 0 grados. Vamos a tener coseno de y es igual a un medio menos 1 sobre el coseno de cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, tenemos coseno de 0 es igual a 1. Entonces aquí solo nos va a quedar 1. Todo esto nos sale 1. Por lo tanto, nos va a quedar un medio menos 1, nos va a dar menos un medio. Ahora, si ustedes ven una tabla de ángulos notables, cuando el coseno de un ángulo es menos un medio, hay dos casos, cuando es 120 grados y cuando es 240 grados. Puede que en el examen, en la respuesta solo esté el de 120 grados. Y si no, les voy a pasar ahorita nuestro formulario, creo que no están todos los ángulos. Están los más conocidos, pero no están todos. Voy a, voy a hacérselo otro con más ángulos, ¿sí? O con los más conocidos. Vamos a hacerlo. Voy a hacer otra tabla, pero con esos. Entonces, aquí tendrían que haber dos respuestas. Lo vamos a anotar así. Cuando y es igual a 120 grados y cuando el y es igual a 240 grados. Bien, ahora para 360. Cuando x es igual a 360 grados, reemplazando vamos a tener coseno y es igual a un medio menos 360 que es igual a 1. Tenemos el mismo caso, que es igual a menos un medio. Entonces nuestro coseno de y es igual a menos un medio. Ya habíamos hablado que solo sucede cuando y va a ser 120 grados y cuando y va a ser 240 grados. Bien, aquí tendrían que anotar todas las respuestas que tienen para x y para y. Cuando x es igual a 0 grados, vamos a tener que nuestra y es 120 grados. 120. Cuando x es igual a 300, perdón, 0 grados, vamos a tener que nuestra y es 240. Cuando x es igual a 360, vamos a tener que nuestra y es 120. Y cuando x es igual a 360, nuestra y es igual a 240. Estas son todas las respuestas que pueden tener. Ahora sí, si en el examen ponen, digamos, solo la de 120 y no la de 140, puede que esté bien. Pero una respuesta completa es cuando ponen que también se da cuando el ángulo es 240.
Muy bien, este es el primer ejercicio de sistemas de ecuaciones trigonométricas y si se dan cuenta, los sistemas de ecuaciones trigonométricas solo tienen que llevarlo todo a que les dé una igualdad o factorizarlo para que puedan obtener el coseno, seno o tangente igual a algún valor y así obtener el valor del ángulo. Normalmente son ángulos notables. Ahora, creo que no tengo ningún ejemplo, pero en caso de que, no sé, sea esta su respuesta, coseno de x es igual a un tercio, digamos. Si no me equivoco, no existe un ángulo que sea o que nos dé este valor, un ángulo notable. Entonces, como esto no es una respuesta de un ángulo notable, solo tendrían que poner coseno es igual o x es igual al coseno de un tercio. Pero con esto es ya más difícil trabajar para obtener el ángulo y. Entonces, en los sistemas de ecuaciones trigonométricas no les van a dar esto. Normalmente siempre son respuestas con ángulos notables. Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Tenemos coseno de x por coseno de y es igual a 1/2 y tangente de x más tangente de y es igual a 2. Bien, aquí vamos a recordar también lo que era suma de ángulos o seno de una suma de ángulos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tangente de x y tangente de y. Recordemos que puede ser expresado, vamos a nombrarlos 1 y 2, de 2. Tenemos tangente de x, puede ser expresado como seno de x sobre coseno de x. Y de igual forma la tangente de y, seno de y sobre coseno de y es igual a 2. Si hacemos la suma de fracciones, mm, vamos a tener seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x sobre nuestro denominador, que sería coseno de x por coseno de y. Todo esto es igual a 2. Bien, ahora aquí podemos reemplazar 1. De nuestra ecuación 1 sabemos que coseno de x por coseno de y, esto es igual a 1/2. Ahora, de nuestro numerador, si recuerdan la fórmula de suma de dos ángulos, o el seno de la suma de dos ángulos, habíamos dicho que sería el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Si el signo aquí es positivo o es de suma, se copia. Seno del segundo ángulo por coseno del primer ángulo. De esa forma se recuerdan la fórmula de la suma el seno de la suma de dos ángulos sería sen cos coseno. O bueno, aquí está en orden distinto, pero es coseno. Entonces, si asemejamos a esta fórmula, entonces sí tenemos el caso de la suma de dos ángulos. Vamos a tener que todo esto, o bueno, así lo señalaré, era el seno de x más y. Bien, finalmente vamos a tener seno de x más y sobre 1/2 es igual a 2. El denominador de la primera parte, este 1/2 lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces vamos a tener que seno de x más y es igual a 1/2 por 2 nos da solo 1. Ahora sí, de aquí vamos a obtener algo. ¿En qué caso se da cuando el seno de un ángulo, que en este caso es x más y, es igual a 1? Solo tenemos un caso, cuando x más y es igual a 90 grados. Esto nos va a servir. ¿Por qué? Porque vamos a despejar un ángulo, en este caso vamos a despejar x,
que va a ser 90 menos y. Y vamos a reemplazar en una de las ecuaciones de acá. Tenemos entonces ya, bueno, tenemos un ángulo en función del otro. Tenemos x en función de y. Vamos a reemplazarlo. Más fácil es en la ecuación número 1. Entonces vamos a poner reemplazando en 1. Reemplazando en 1 vamos a tener coseno de x por coseno de y. Coseno de x sería coseno de 90 menos y por coseno de y igual a un medio. Ahora sí, esto se llama el primer cuadrante. Cuando tengamos las fórmulas de seno, coseno, tangente de 90 menos un ángulo, eh, se dice que es igual al seno de ese ángulo. Si no me equivoco, aquí tenemos, para que no estén, se puede desarrollar lo que tenemos acá, como el coseno de la resta de dos ángulos. Pero para no estar haciendo eso, vamos a tener el coseno de 90 menos el ángulo. Nos va a dar que es igual al seno del ángulo. Estas son las fórmulas de reducción al primer cuadrante y son fáciles de manejar. Entonces nos dice que es igual al seno del ángulo, por lo cual vamos a tener que esto es seno de y por coseno de y es igual a un medio. Muy bien, aquí no podemos despejar directamente el ángulo porque tenemos seno de y por coseno de y, pero si recordamos, cuando tenemos seno por coseno del mismo ángulo, podemos ponerlo en función de un ángulo doble. Entonces, si pasamos este 2 a multiplicar, vamos a tener 2 seno de y por coseno de y es igual a 1. Esta es la identidad de un ángulo doble, que sería el seno de 2y es igual a 1. Esto es el mismo caso que habíamos visto cuando el seno de un ángulo es igual a 1, cuando el ángulo es igual a 90 grados, por lo cual nuestro ángulo y sería 45 grados. Ahora, como ya tenemos ah, el ángulo x en función de y, solo nos quedaría reemplazar. Vamos a tener que x es igual a 90 menos y, que sería 45, por lo cual mm, x es igual a 45 grados. De esa forma hemos hallado los resultados de ese sistema. Si se dan cuenta, 45 es igual a un ángulo notable. Entonces, la respuesta era fácil de hallar. Es por eso que tienen que tomar en cuenta o recordarse las identidades que habíamos visto. Y para ello les di este formulario que ya está subido en la carpeta de auxiliatura. Y también la clase anterior ya está en la carpeta de auxiliatura. Entonces, es importante recordar estos conceptos de reducción al primer cuadrante, que es más fácil manejar. Podríamos haberlo desarrollado como coseno de 90 por coseno de y menos seno de 90 por coseno de, no, por seno de y. Sí se podía haber manejado. Entonces, ¿alguna duda sobre este ejercicio? ¿Ninguna? Bueno, pasemos entonces a otro sistema. Bien. Tenemos coseno de x más seno de y es igual a 2 seno de x. Y abajo tenemos seno de x coseno de y es igual a 2 coseno de x. Bien, aquí tal vez haya otra forma de resolver esto, pero si yo recuerdo el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo, nos da la unidad. Entonces aquí podemos observar que tenemos seno de x, coseno de y, seno de y, coseno de y, seno de x, coseno de x. Entonces lo que yo voy a hacer es elevar al cuadrado ambas ecuaciones. Aquí voy a ponerle 1, 2. Bien.
Entonces, primero vamos a trabajar de 1. Vamos a tener coseno de x más seno de y. Todo esto elevado al cuadrado es igual 2 seno de x elevado al cuadrado. Bien, tenemos un binomio elevado al cuadrado. Entonces deben recordar que es igual al primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Es igual a, es igual a, ah, 2 elevado al cuadrado es 4. Y seno de x elevado al cuadrado. Ya, bien, vamos a tener este y le vamos a llamar 1 primo. Aquí abajo mejor. Ahora vamos a trabajar con 2 de 2. Tenemos seno de x coseno de y. Seno de x más coseno de y elevado al cuadrado es igual a 2 coseno de x y lo elevamos al cuadrado. Vamos a tener, es igual un binomio elevado al cuadrado. Vamos a tener el primer término que sería seno de x elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que es coseno de y, más el segundo término elevado al cuadrado, coseno al cuadrado de y. Es igual, 2 elevado al cuadrado es 4, coseno cuadrado de x. Bien, tenemos dos ecuaciones que hemos hallado elevando las del sistema al cuadrado. Si sumamos lo que tenemos 1' más 2', vamos a tener, lo voy a sumar ya acomodándolo en orden, ¿sí? Vamos a tener coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x más tenemos 2 coseno de x seno de y, 2 de x y más seno cuadrado de y. Aquí lo voy a sumar ya factorizando. Bien. Ah, ahora aquí, lo que les había dicho. Esto es una identidad ya conocida, donde tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, nos da que es igual a la unidad. De igual forma, en el otro lado de la ecuación, tenemos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Es igual a 1. Entonces vamos a tener, de lo que queda, que sería esto, voy a factorizarlo el 2. 2, y lo voy a acomodar. Seno de x más, perdón, seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. Es igual. En este lado de la ecuación vamos a tener 2 y el otro lado 4. Entonces, si pasamos ese 2 que es a causa de este y de este, 1 más 1 es 2, vamos a pasar al otro lado, que nos daría 2. Entonces podemos simplificar este con ya hemos visto, o esta, esto ya es conocido. Tenemos que ser entonces observadores, y esto es que el seno de la suma de dos ángulos o y. Entonces tenemos que seno de x más y es igual a, esto ya lo habíamos usado cuando x y y es igual a 90 grados. Nos conviene tener el ángulo de 90 grados, 180 grados, 360, ángulo cero, porque sus resultados son 0 y 1.
O 45 también, cuando la tangente es igual a 1. Nos simplifica mucho. Entonces vamos a despejar como el anterior ejercicio x en función de y. Bien, ya tenemos un ángulo en función de otro. Solo nos quedaría reemplazar. Ah, tenemos que reemplazar, pero bien, vamos a reemplazarlo en 1, en este. Tenemos coseno de x más seno de y es igual a 2 seno de x. Coseno de x, coseno de x más seno de y es igual a 2 seno de x. Seno de y es igual a seno de x. A ver, escribe bien. Sí. Bien, vamos a reemplazar entonces. Aquí tenemos coseno menos el ángulo y más seno de y es igual a 2 seno de 90 menos y. Vamos a utilizar lo que habíamos visto, que son las tablas del primer cuadrante. Ya sabemos que coseno de 90 menos un ángulo es igual al seno del mismo ángulo. Entonces aquí vamos a tener seno de y más seno de y es igual. Aquí tenemos 2 seno de 90 menos y. Mm, bien, cuando tenemos seno del ángulo, nos va a dar coseno del mismo ángulo. Cuando tenemos seno de 90 menos el ángulo, nos da coseno de ese ángulo. Vamos a tener entonces 2 coseno de y. Aquí tenemos seno de y más seno de y, 2 seno de y. Es igual a 2 coseno de y. Nos conviene despejar. Ah, si mandamos el 2 coseno de y al otro lado de la ecuación, vamos a tener seno de y sobre coseno de y. Es igual a la unidad. Entonces, tangente de y es igual a 1. Esto sucede cuando el ángulo es 45 grados. Bien, ya teníamos x en función de y, por lo cual solo nos conviene reemplazar x es igual a 90 menos y, que sería 45. Por lo tanto, x es igual a 45 grados. Si tienen alguna duda tienen que reemplazarlo en las ecuaciones y ver si satisfacen el sistema. Ahora, eso va para ustedes. Con los ejercicios que hemos hecho, van a repasarlo y van a ver si se cumple. Pero eso es una forma de ver su coherencia. Como 45 grados también es un ángulo notable. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Bien, creo que están entendiendo muy bien o son muy fáciles los ejercicios. Si son muy fáciles, mm, voy a buscar otros. Tal vez hayan más complicados. Pero si no tienen dudas, entonces debe ser que les está pareciendo muy fácil todo. Va, está bien, Inge. Muy bien. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a hacer, si no me equivoco, este es el último ejercicio de sistemas. A ver, ¿dónde está mi mouse? Aquí. No, tenemos otro más de sistemas. Ya, pero ¿qué hora es? Son las 9:42. Yo creo que alcanzamos. Vamos a apurarnos. Entonces tenemos seno de x más seno de y es igual al seno de un ángulo. Ya, aquí, en este ejercicio ya no tenemos un ángulo que es alfa. Alfa y puede ser cualquier ángulo, pero nos dan en función de alfa.
Entonces, cuando tengan estos ejercicios, las incógnitas siempre van a ser X, X y Y. Puede haber sistemas de tres, un sistema de tres ecuaciones trigonométricas. Creo que no he hecho ningún, o bueno, no tengo ningún ejemplo ahorita de un sistema de tres, pero en ese caso serían los ángulos X, Y y Z. Voy a tratar de buscar un ejercicio de un sistema de tres. Pero de igual forma se resuelven todos los sistemas. Por eso entonces tienen que tomar en cuenta lo que han aprendido en sistemas de ecuaciones algebraicas, porque es similar. Si se dan cuenta, solo es poner, o bueno, obtener seno, coseno o tangente igual a un valor. De esa forma obtienen el ángulo, ya sea X, Y o cualquier otro ángulo. Entonces tenemos el siguiente sistema. Aquí, en este ejercicio, vamos a recordar lo que era llevar de suma a producto. Si ustedes recuerdan, esto ya lo habíamos visto. Bien. Uf, bien. Tenemos nuestras ecuaciones o fórmulas de cómo llevar de suma a producto y también de producto a suma. Por ahora vamos a usar las de suma a producto. Aquí está. En el ejercicio habíamos visto que tenemos seno más seno y también tenemos coseno más coseno. Entonces vamos a usar estas dos. Que sería para de seno a seno, sería dos veces el seno de la suma de los ángulos sobre 2 por el coseno de la resta de los ángulos sobre 2. Entonces vamos a utilizar primero la ecuación 1. Entonces vamos a decir de 1. Vamos a llevarlo de suma a producto. Nos decía que era dos veces el seno de la suma de los ángulos. Sería X más Y medios por el coseno de la resta de los ángulos. X menos Y medios. Esto es igual al seno de alfa. Bien, ya tenemos nuestra ecuación 1', digamos. Vamos a tener de la ecuación 2. De la ecuación 2 vamos a tener coseno más coseno, que para llevarlo a producto era 2 veces el coseno de la suma de los ángulos, que serían X más Y medios, por el coseno de la resta de los ángulos, X menos Y medios. Es igual a 1 más coseno de alfa. Bien. Entonces tenemos nuestra ecuación que sería 2'. Lo que vamos a hacer es dividir 1' dividido entre 2'. ¿Por qué? Para poder simplificar lo que tenemos acá, que es coseno de X menos Y medios. Lo voy a anotar todo para que se entienda. Seno de X más Y medios por coseno de X menos Y medios sobre 2 veces el coseno de X más Y medios por el coseno de X menos Y medios. Es igual a seno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo alfa. Bien, de esa forma se van a simplificar los cosenos de la resta de los ángulos. Ahora, también se simplifica este 2. Entonces solo nos va a quedar seno de X más Y medios sobre coseno de X más Y medios. Como son el mismo ángulo, podemos decir que esto es tangente de X más Y medios. Ahora sí, creo que no habíamos visto algún ejemplo con ángulo medio, o al menos no la tangente. Entonces vamos a recordar. La tangente de un ángulo medio puede ser expresada de estas formas. Las que más utilizamos son estas dos de acá. Seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa y 1 menos coseno de alfa sobre seno de alfa. Entonces, esto es una identidad. Si se dan cuenta, esta es la identidad que tenemos en nuestro ejercicio.
Perdón, aquí está. Tenemos seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, esto es igual a la tangente de alfa medio. Tangente de alfa medio. Entonces, de aquí vamos a decir que x más y medios es igual a alfa medio. Por lo tanto, x más y es igual a alfa. X más y es igual a alfa. Ah, ya habíamos tenido, o bueno, hemos obtenido de la ecuación 1 y de la ecuación 2 eh, lo que era la suma a producto. Y si nos damos cuenta, acá tenemos mm, x más y, que podemos reemplazar con lo que hemos obtenido ahora, que x más y es igual a alfa. Entonces, vamos a reemplazar o vamos a tener un nuevo sistema. O vamos a poner reemplazando, ¿ya? Reemplazando en 1'. Es, Eso es lo que vamos a reemplazar. Tenemos entonces 2 seno de alfa medios. 2 por el seno de x más y medios, que es alfa medios, por coseno, por coseno de x menos y medios sobre 2. Por el coseno de x menos y medios es igual a seno de alfa. Es igual a seno de alfa. Pero aquí vamos a recordar algo. Bueno, en este caso tenemos el ángulo que es alfa medios. Pero recuerden que también alfa puede expresarse como 2 veces alfa medios. Eso es lo que sucede en esta parte de la ecuación. Lo que nos daría que es igual al seno de un ángulo doble, que en este caso sería alfa medio. Además, recuerden la fórmula del seno de un ángulo doble. Vamos a anotarla acá. Tenemos 2 seno de alfa medios por el coseno de x menos y medios es igual. Seno de un ángulo doble es 2 veces el seno del ángulo por el coseno de ese mismo ángulo, alfa medios. Bien, aquí tenemos que el seno de alfa medios se puede simplificar y el 2 igual, lo que nos daría entonces de acá obtenemos que x menos y medios es igual a alfa medios. Por lo tanto, x menos y es igual a alfa. Bien, le vamos a dar nombres a nuestras ecuaciones. No sé, esta que sea A, esta que sea B. Bien, si se dan cuenta ya tenemos x y y, que son nuestros ángulos que queremos conocer. Y tenemos las ecuaciones A y B. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos ecuaciones de x más y es igual a alfa. Y x menos y es igual a alfa. Tenemos este sistema que serían A y B. Si sumamos A y B, si sumamos A y B vamos a tener 2x es igual a 2 alfa, porque las y se van a simplificar. De aquí obtenemos que x es igual a alfa. Y reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones A o B, vamos a tener que x, perdón, en la primera vamos a reemplazar alfa más y en A. Alfa más y es igual a alfa. De aquí obtenemos que y había sido 0 grados. Bien, pueden haber este tipo de ejercicios en los que no nos dé un ángulo notable, pero era fácil de obtener que x era alfa y y es igual a 0. Estos ejercicios o la forma de darse cuenta cómo podemos proceder en un sistema solo se puede lograr
practicando. Mientras más ejercicios resuelvan, más van a poderse dar cuenta de cómo o cuál es la mejor manera de resolver un ejercicio y la más fácil. Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Bien, aquí tenemos este otro ejercicio. Bien, como no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones trigonométricas, además de que su respuesta tiene que ser entre 0 y 90. Entre 0 y 90. Ese sería nuestro primer cuadrante. Si se dan cuenta, los anteriores, o bueno, en este ejercicio creo era, no, en ese ejercicio hemos dado todas las respuestas que se pueden dar. Ahora nos pueden decir en el primer y segundo cuadrante. Solo sería entonces hasta x igual a 0 y y igual a 120. Esa sería nuestra respuesta hasta el segundo cuadrante. Pero aquí están todas las respuestas en los 4 cuadrantes. Bien, aquí nos dice solo de 0 a 90 grados. Entonces nuestra respuesta tiene que estar en el primer cuadrante. Tenemos este sistema que es x más y es igual a 4 pi novenos. 4 pi novenos. Bien. Y tenemos tangente de 225. Estos ángulos de acá, a ver, este ángulo de acá, cuando tengan ángulos que no les resulten conocidos, recuerden que pueden ser expresados en función de ángulos notables. En este caso, 225 puede ser expresado como 270 menos 45, que nos da 225. De esa forma obtienen un ángulo, o bueno, tienen el resultado en ángulos conocidos y sus valores. Entonces, primero vamos a hacer o trabajar con la tangente de 225. Tangente de 225 es igual a tangente de 225, que hemos dicho que puede ser expresado como la tangente de 270 menos 270 menos 45. Bien. Si no me equivoco, aquí están igual en las reducciones del primer cuadrante. Aquí. Saber utilizar las reducciones del primer cuadrante. Tenemos la tangente de 270 menos un ángulo. En este caso es 45 nuestro ángulo. Nos da que es igual a la cotangente de ese ángulo. En este caso 45. Entonces esto es igual a la cotangente de 45. Sabemos que la cotangente es 1 sobre la tangente del ángulo 45. Sabemos que la tangente de 45 es 1, entonces 1 sobre 1 solo nos da 1. Por lo tanto, la tangente de 225 habría valido 1. 90, 180, 270 hasta 360 menos un ángulo, pueden aplicar la reducción al primer cuadrante y no tengan que estar desarrollando, como hemos hecho en las anteriores clases. Ya tenemos ese ángulo conocido. Ahora sí reemplazamos en la ecuación 2, que era seno de x, seno de x, seno de x sobre seno de y, es igual a tangente de 225, que es igual a 1. Por lo tanto, seno de x es igual a seno de y. De aquí obtenemos que x es igual a y. X es igual a y. Vamos a reemplazar en la ecuación 1. No le he dado nombres, perdón, 1, 2. Bien, vamos a reemplazar en la ecuación 1. En 1 tenemos que x es igual a y. Vamos a ponerlo por ahora todo en función de x. Teníamos x más y, entonces
vamos a tener x más x es igual a 4 pi novenos, lo que nos daría 2x es igual a 4 pi novenos. Entonces, x es igual a 2 pi novenos. De igual forma, y es igual, o bueno, como sabemos que x es igual a y, es igual a 2 pi novenos, pero 2 pi novenos ¿a qué equivale? Sabemos que pi es 180 grados sobre 9. 180 sobre 9 nos da 20. 20 por 2 nos da 40. Entonces x y y habían sido 40 grados. Además de los valores de los ángulos que van de 0 a 90, nos pide calcular A. A es igual a la secante de x más 5. Entonces A es igual a la secante x, que era 40, más 5 grados. Nos da que es igual a la secante de 45 grados. Sabemos que la secante es 1 sobre coseno de 45. Nos da que coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Lo que nos da es 2 sobre raíz. Como hemos aprendido en el primer parcial, vamos a obtener que A había sido igual a raíz de 2. Estas son nuestras respuestas que nos piden los ángulos y el valor de A. En este caso era más fácil ayer. Solo había que darse cuenta que tangente de 225 puede ser expresado o llevado como una reducción al primer cuadrante. Bien, hasta aquí creo que hemos acabado con los ejercicios de sistemas. Sí, ya hemos acabado con los ejercicios de sistemas. Tenemos media hora. ¿Qué tanto han llevado de logaritmos con el ingeniero? La próxima clase nos tocaría sistemas de logaritmos. Por ahora creo que solo es propiedades. Entonces, vamos a resolver primero estos ejercicios que son los triángulos y luego vamos a pasar a logaritmos. Yo creo que alcanzamos. Bien. Dice, un globo se suelta desde el punto C y empieza a subir de forma vertical. Un niño lo observa cuando éste llega a la altura de 2 metros. Bien, nos da este gráfico, pero vamos a ir tachándolo. Entonces, en primera instancia, el niño estaba aquí. El globo empieza a subir de forma vertical y llega a la altura de 2 metros. Desde un punto A, o bueno, el niño observa que el globo llega a 2 metros desde un punto A. Se forma el ángulo de elevación tangente, cuyo ángulo cuya tangente es un cuarto. Entonces, tenemos acá este dato. Si desde el punto A observa que llega a esa altura de 2 metros y la tangente de ese ángulo de observación es un cuarto. Del enunciado vamos a tener que la tangente de θ es igual a un cuarto cuando el niño está en el punto A. Luego el niño se aleja a 2 metros. Va a recorrer 2 metros hacia atrás hasta el punto B. Calcular la altura de E que subió el globo. Observe los datos del gráfico. Bien, nos pide hallar esta altura. Vamos a llamarle Y. Esta distancia que no conocemos vamos a llamarle X. Bien, tenemos como dato que la tangente de θ es igual a un cuarto. Del gráfico vamos a obtener lo siguiente. Del gráfico. Siempre que tengan triángulos rectángulos y normalmente no les dan los valores de la hipotenusa. Por lo tanto, van a tratar de trabajar con tangentes, donde solo relacionan los lados y normalmente siempre les dan eso de dato. En este caso nos conviene trabajar con tangentes para no ponernos a pensar en la hipotenusa. Bien, del gráfico vamos a tener que además la tangente de θ es igual al cateto opuesto, que sería 2 sobre el cateto adyacente, que sería X, 2 sobre X.
Si igualamos nuestras ecuaciones, esta, o bueno, solo lo voy a tiquear para que se den cuenta. Si igualamos nuestras ecuaciones de tangente de tita, vamos a obtener que un cuarto había sido igual a 2 sobre x. Despejando obtenemos que x es igual a 8. Podemos ponerle unidades si quieren, entonces x había valido 8 metros. Bien, ya tenemos x. Ahora tenemos que trabajar con los siguientes ángulos que son alfa y 2 alfa. Para hallar d, traten de trabajar con los triángulos rectángulos y no así con los oblicuángulos. Podríamos trabajar también con este, con el triángulo que sería ABD, pero no nos conviene. Mejor trabajen con los triángulos rectángulos. Entonces tenemos la tangente de alfa, que es del triángulo BCD. Del triángulo BCD tenemos que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que sería 2, nuestro cateto adyacente, que sería la distancia que va desde B hasta C. Si vemos el gráfico, sabemos que es 2 más X. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Además del triángulo BEC, del triángulo BEC, podemos obtener otra tangente. La tangente de 2 alfa es igual a cateto opuesto, que sería y más 2, o la distancia que sería desde E hasta C. Sería y más 2 sobre nuestro cateto adyacente, que sería 2 más X. 2 más X, pero aquí ya tenemos el valor de X, que es igual a 8. Entonces vamos a tener que la tangente de alfa es igual a 1/5. Y también aquí la tangente de 2 alfa, y más 2, es igual a... reemplazando X tenemos que esto es igual a 10. Bien, ahora sí. Aquí vamos a aplicar lo que es la fórmula o la identidad de la tangente de un ángulo doble, que también se puede deducir y ya lo habíamos visto un ejemplo en la anterior clase. Entonces tenemos que la tangente de un ángulo doble, en este caso alfa, es igual a 2 veces la tangente del ángulo sobre 1 menos tangente al cuadrado de ese ángulo. Bien, aquí tenemos tangente de alfa igual a 1/5 y es lo que vamos a reemplazar. Por lo tanto, nos va a quedar 2 por tangente de alfa, que es igual a 1/5, sobre 1 menos tangente de alfa al cuadrado, 1/5 elevado al cuadrado. Vamos a tener 2/5 en el numerador y en el denominador 1 menos 1/5 elevado al cuadrado. Vamos a tener 1 sobre 25. Si realizamos la resta que tenemos en el denominador, vamos a tener 25 menos 1 sobre 25. Nos da 2/5 sobre 24 sobre 25. Bien, tenemos entonces que la tangente de 2 alfa había valido. Bien, podemos hacerlo para que se entienda extremos con extremos, medios con medios. Si no, nos va a quedar, esto es 5/12. Tangente del ángulo doble había sido 5/12. Pero además recordemos que tenemos expresado en función de y es nuestra incógnita, que es la altura de E. Entonces vamos a igualar nuestras ecuaciones. No le he puesto números antes, creo. Entonces vamos a reemplazando en 1, voy a poner. Reemplazando en 1. Vamos a tener y más 2 décimos es igual a 5/12. Y aquí sacamos mitades, vamos a tener esto.
Entonces vamos a mandar el 5 al otro lado de la ecuación. Va a pasar a multiplicar. De manera que y más 2 va a ser igual a 5 por 5, 25 sextos. Despejando y vamos a tener 25 sextos menos 2. Realizando operaciones vamos a tener 25 menos 2 por 6, 12. Sobre todo sobre 6. Entonces y había sido 13 sextos. Como respuesta a nuestra altura de DE, que es igual a y, había valido 13 sextos, todo esto en metros. Si se dan cuenta, los ejercicios de triángulos rectángulos no son difíciles. Solo es cuestión de aplicar las funciones conocidas, seno, coseno, tangente, una que otra vez las identidades, como en este caso tangente de un ángulo doble, y hallar los valores que nos piden. Bien, no creo que haya dudas sobre este ejercicio. Si hay alguna duda, por favor. Aunque si en la última parte explica, ¿Qué parte? ¿Tangente de un ángulo doble? sí, Bien, esta es una ecuación que hemos visto. Esto es alfa. Tal vez eso no se entiende. Esta es una identidad que habíamos visto ya. Es tangente de un ángulo doble. Y en un ejercicio, creo que lo hemos tratado de deducir o que se podía deducir. Aquí está. Un momento. Aquí está. Esta es la ecuación de tangente de un ángulo doble, que es igual a dos veces la tangente sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Esta es una identidad. Entonces, solo hemos reemplazado. Tangente de 2 alfa es igual a 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Y también se puede deducir si usamos la fórmula de la tangente de la suma de dos ángulos, que en este caso sería tangente de alfa más tangente de alfa. Usando esa fórmula se deduce esta de acá, esta de acá. Entonces solo hemos reemplazado. Ahora dice que 2 veces tangente de alfa, pero de nuestro gráfico hemos obtenido que la tangente de alfa habría sido 2, había sido 2 sobre 2 más x, pero x ya lo hemos hallado. X vale 8, acá. X es igual a 8. Entonces solo lo hemos reemplazado, de manera que, aquí tal vez lo voy a volver a escribir, la tangente de alfa es igual a un quinto. Entonces solo hemos reemplazado en la ecuación de la tangente de un ángulo doble, este valor es igual a un quinto y es igual a un quinto. Entonces solo hemos reemplazado y hemos hallado a qué equivalía tangente de 2 veces alfa. Tangente de 2 alfa habría valido 5 doceavos. 5 doceavos. Solo hemos reemplazado lo que es tangente de alfa. ¿Por qué ahora hemos usado esta identidad? Porque nos convenía, ya que teníamos el valor o tangente de alfa igual a un valor numérico, entonces es más fácil reemplazarlo. Ahora, tal vez podríamos haber tratado de llevar a esto como tangente de 2 alfa, pero no nos convenía. Es más fácil reemplazarlo en la fórmula de tangente de 2 alfa. De esa forma hemos obtenido tangente de 2 alfa igual a otro valor numérico, que en este caso sería 5 doceavos. Y como del gráfico hemos obtenido esta otra ecuación, tangente de 2 alfa, hasta aquí hemos obtenido el gráfico. Te das cuenta, tangente de 2 alfa, que es esto, es igual al cateto opuesto, que sería toda esa distancia, que sería y más 2. Esto no está bien en el gráfico. Esto es y. Y más 2 sobre cateto adyacente, que sería x más 2. Y eso es lo que está aquí. Y más 2 sobre 2 más x. Como tenemos x, lo hemos reemplazado acá.
en vez de x es 8. 2 más 8, 10. Entonces nos da esto. Como ya tenemos nuestra tangente de 2 alfa, que es igual a 5 doceavos, y además del gráfico hemos obtenido, que es igual a y más 2 sobre 10, solo lo hemos igualado. Entonces, tal vez podría ser no reemplazando, sino igualando. Uf, ya. Tal vez sería mejor igualando. Aquí le voy a poner 1 y este va a ser 2. O comparando. Igualando. Igualando 1 y 2 vamos a obtener toda esta ecuación que solo está en función de y solo nos permite despejar para obtener el valor de y. Bien. ¿Está claro? Sí, Auxi. Ya, está bien. Gracias. Bien, a ver. ¿Qué hora tenemos? Uf, uf, uf. Mm, ¿Su práctica de esta semana tiene logaritmos? ¿Se han fijado? ¿Me pueden confirmar si tienen logaritmos? No he podido revisar su práctica o qué les han dado esta semana. Sí, Auxi. Bien. Solo nos queda cerca de unos 15, casi 20 minutos. Entonces quiero avanzar logaritmos. Ya, este vamos a hacerlo si nos da tiempo. Vamos a pasar a logaritmos. ¿Sí? Por ahora no vamos a avanzar esta clase, sino la siguiente, lo que es sistemas de logaritmos. Por ahora solo vamos a hacer, o vamos a ver las propiedades. Entonces, ¿dónde está? No he tenido tiempo de hacérselos un formulario, pero las propiedades de los logaritmos son pocas. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cuáles son. 8. Bien. Tenemos esta. Nos pide resolver esa ecuación que está en logaritmo. Bien. Vamos aquí a recordar algo. A ver, vamos a recordar. Cuando tenemos logaritmo de un número en la misma base, o bueno, de un número y la base son iguales, nos da la unidad. En este caso tenemos 1. Y cuando no nos diga aquí cuál es la base del logaritmo, se asume que el logaritmo está en base 10. Aquí no está escrito 10 ni 10. 10. No está escrito. Se sobreentiende que la base de los logaritmos son 10. Entonces, en este caso, como tenemos es igual a 1, vamos a ponerlo en la misma base. Tenemos que el logaritmo de 2 más logaritmo de 4, o bueno, para ahorrarnos tiempo vamos a expresarlo como 2 elevado a 2x menos 2 más 9. Es igual al logaritmo, o bueno, nos da 1, por lo que puede ser el logaritmo en base 10 del mismo 10, más el logaritmo de 2x menos 2 más 1. Bien, aquí hay dos formas de hacer. Podemos llevarlo los logaritmos de números que son más sencillos a un lado de la ecuación y los otros a otro lado de la ecuación. O podemos aplicarlo directamente a lo que tenemos acá, que son sumas de logaritmos de la misma base. Cuando tengamos sumas de logaritmos de la misma base, podemos aplicar esto, que es igual al logaritmo de la multiplicación de los números. Y cuando tengamos división, vamos a tener que es igual a la resta de los logaritmos. Entonces voy a llevarlo a un solo lado de la ecuación, o los voy a separar. Vamos a llevarlo
este al otro lado de la ecuación y este al otro lado de la ecuación. Entonces nos va a quedar logaritmo de 2 elevado a x menos 2 más 9 menos el logaritmo de 2x menos 2 más 1 es igual al logaritmo de 10. El logaritmo de 2 va a pasar a restar, o de 2. Aquí. Habíamos dicho que cuando tengamos restos de logaritmos, entonces igual al logaritmo de una división o de un cociente. Y es justo lo que tenemos acá. Puede ser expresado como el logaritmo de un cociente que sería, ese sería nuestro numerador y este nuestro denominador. Tenemos 2 elevado a 2x menos 2 más 9 sobre 2 elevado a x menos 2 más 1. Es igual. De la misma forma, tenemos restas de logaritmos que pueden expresarse como el logaritmo de un cociente. Tenemos el logaritmo de 10 sobre 2. Bien, como tenemos logaritmos, o bueno, igualdad en logaritmos que están en la misma base, entonces los números deberían ser iguales. De manera que 2 menos 2x2 más 9 es igual a 2 o sobre 2 elevado a x menos 2 más 1 es igual a 10 medios, que es igual a 5. Bien, aquí vamos a despejarlo. Nuestro numerador va a pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación, o nuestro denominador, perdón. Y vamos a tener 2 elevado a x menos 2 más 9 es igual a 5 veces por 2x menos 2 más 1 por 5 es 5. Llevando todo a un solo lado de la ecuación, vamos a tener 2x menos 2 menos 5 por 2 x menos 2. 5 nos da 4. Y esto es igual a 0. Ahora aquí es fácil darse cuenta que esto se trata de un trinomio. Tenemos el primer término elevado al cuadrado. Este sería nuestro término. Este 2 elevado a x menos 2. Pero para que nos demos cuenta, tal vez sería realizar mejor un cambio de variable, siendo 2x menos 2 es igual a u. Esto de acá, para que no se confundan, puede ser expresado de la siguiente forma: x menos 2, todo esto elevado al cuadrado, si recuerdan teoría de exponentes. Entonces vamos a tener u elevado al cuadrado menos 5 veces u más 4. De esta forma es más fácil factorizar. Vamos a aplicar hasta dos números o dos valores que multiplicados en un cuadrado, u por u. Y que en dos números que no estén multiplicados 4 y además sumados menos 5, puede ser menos 4 menos 1. Menos por menos es positivo y la suma nos va a dar menos 4u menos 4u menos u. La suma nos va a dar menos 5, entonces está bien nuestra factorización. Ahora la factorización es más simple. Normalmente para factorizar aplicamos ASP. Bien, de manera vamos a tener u menos 4 por u menos 1 es igual a 0. De esta forma vamos a obtener dos resultados para u. Cuando u es igual a 4 y cuando u es igual a 1. Ahora tenemos que volver al cambio de variable. Siempre tenemos que volver al cambio de variable. Cuando u es igual a 4, entonces tenemos 2 elevado a x menos 2 es igual a 4. Sabemos que 4 puede ser expresado como 2 elevado al cuadrado. Como tenemos en la misma base, que en este caso sería 2
2, los exponentes son iguales. Entonces tenemos que x menos 2 es igual a 2. De aquí vamos a obtener que x es igual a 4. Bien, ya hemos obtenido una respuesta para x. La siguiente sería cuando bueno, aquí vamos a poner cuando u es igual a 4, entonces. Cuando u es igual a 1. Entonces vamos a tener 2 elevado a x es igual a 1. Si recordamos la teoría de exponentes, sabemos que un número elevado a 0 nos da la unidad. En este caso nos conviene que sea 2. De esta manera podemos igualar los exponentes. X menos 2 va a ser igual a 0. De manera que x va a ser igual a 2. Bien. En este caso solo hemos visto lo que sería el logaritmo de un cociente. Y este ejercicio también podríamos haberlo resolvido así. Aquí. Si tomamos en cuenta la suma de los logaritmos, sabemos que... un momento, esto así lo pondré. Ya, tomamos en cuenta esta suma de logaritmos. Sabemos que el logaritmo de un producto puede ser expresado como la suma de los logaritmos en la misma base de los números, como está acá. Acá. El logaritmo de un producto es igual al logaritmo de los números. Bien, podríamos haberlo hecho de esta forma también. Tenemos una suma de logaritmos, están en la misma base, entonces tendrían que multiplicarse. Perdón. Sería igual al logaritmo de un producto que sería 2 por 2 elevado a 2 x menos 2 más 9. Y es igual a, en el otro lado de la ecuación igual tenemos el logaritmo, o bueno, suma de logaritmos, que pueden expresarse como el producto, sería el logaritmo de 10 por 2 elevado a x menos 2 más 1. Y de igual forma hubiéramos obtenido el mismo resultado. Digamos que a mí me parecía más fácil hacer de la otra forma, pero de igual forma se hubiera obtenido el mismo resultado porque los números que corresponden a los logaritmos se hubieran igualado y hubiéramos obtenido lo mismo. Este 2 tal vez hubiera pasado acá. Bueno, este 2 tal vez estaría acá y todo esto estaría acá multiplicando. Es lo mismo en realidad. Bien. ¿Alguna duda sobre este ejercicio que hemos visto que es el primero de logaritmos? Bien. Tenemos poco tiempo. Bien, ¿han avanzado con su práctica de esta semana? No me dio tiempo de verla, si entran mucho los logaritmos, pero... Bien, vamos a hacer este ejercicio más y si nos da tiempo vamos a hacer otro más, por favor, porque nos quedarían 2 ejercicios más de logaritmos. Este es largo. Bueno, es más conceptual. ¿O hacemos este? ¿Qué ejercicio quieren hacer ahora de logaritmos? Creo que aquí entran varias propiedades, ¿o no? ¿Quieren hacer el 11, el 10, el 9, el 9? 9, 10 o 11. Hagamos uno. El 9 es cortito. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué ejercicio quieren hacer? Oxy, por favor. ¿El 11? ¿Perdón? Perdón, ya, el 11. ¿El 9? El 9 es cortito. Lo vamos a hacer al finalizar el 11. Es súper rápido el 9.
Auxi, el 11 ya lo hicimos con el Inge, creo. Ah, ¿ya lo han hecho? Ah, Sí, entonces sí. no vale la pena hacerlo. Vamos a hacer el 9. El 9 no lo han hecho con el ingeniero, ¿verdad? No, eso todavía no lo hicimos. Ya, entonces vamos a hacer el 9. Nos dice si logaritmo en base b de la raíz de a es igual al logaritmo, o bueno, es igual a 1 sobre el logaritmo en base b de 1 sobre b. Hallar el logaritmo de en base b de al cuadrado por b al cuadrado. Vamos a trabajar con la condición primero. Tenemos que el logaritmo en base b de la raíz de a es igual a. De acá vamos a tener 1 sobre el logaritmo en base b. Sabemos que este cociente o esta fracción puede ser expresada como b elevado a la menos 1. Entonces vamos a tener logaritmo de b elevado a la menos 1. Cuando tenemos el logaritmo de un exponente, el exponente puede pasar a. Aquí está, es esta. Logaritmo de una potencia, el exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Es lo que vamos a hacer. Eso va a ser igual a 1 sobre, tenemos b elevado a menos 1. Entonces el menos 1 va a salir del logaritmo, va a pasar a multiplicar y tenemos logaritmo de b en base b. Habíamos dicho que un logaritmo de un número en la misma base, o si el número y la base son iguales, esto es igual a la unidad. Entonces tenemos 1 sobre menos 1, que nos da es igual a menos 1. De manera que el logaritmo de raíz de a en la base b es igual a menos 1. Además de que raíz de a puede ser expresado como a elevado a un medio. De esta forma, el exponente un medio va a pasar a multiplicar al logaritmo y vamos a tener logaritmo en base b de a, que es igual a 1. Si despejamos y solo queremos tener el logaritmo de b o de a en base b, va a ser igual a 2. Bien, ya hemos logrado reducir nuestra condición y vamos a trabajar ahora en lo que nos pide. Logaritmo de b, logaritmo, Inge, perdón, había un signo negativo. gracias. ¿No sería menos 2, Auxi? Sí, Menos es 2. menos 2. Gracias, me olvidó copiar el signo. Bien, nos pide hallar el logaritmo en base b de a al cuadrado b cuadrado. Si lo tomamos como un solo exponente, vamos a tener a por b, todo esto elevado al cuadrado. El exponente pasa a multiplicar al logaritmo y nos queda el logaritmo en base b de a por b. Aquí vamos a aplicar el logaritmo de un producto, que sería el logaritmo en la misma base de a más el logaritmo de b en la base b. Entonces, de aquí vamos a obtener que logaritmo de a en base b habíamos obtenido que es igual a menos 2. Y además, logaritmo de un número o el logaritmo de b en base b es igual a la unidad. Entonces, todo esto se simplifica y vamos a tener lo que nos pedía ya el logaritmo en base b de a cuadrado por b cuadrado había sido igual. Menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1 por 2 es pues menos 2. Eso es lo que nos pedía ya. Y si se dan cuenta, este ejercicio era fácil. Solo había que trabajar con la condición y recordar esta propiedad del logaritmo, cuando el número y la base son iguales. Normalmente utilizamos mucho esto. Bien, ese 32. A ver, ¿qué tan largo está este ejercicio? No está tan largo. ¿Lo hacemos este más? ¿O
o ya se quieren ir. Sí, Auxi, por favor. Sí, Auxi, Ya, también. Avancemos. Ese más. ya. Este más vamos a hacer, ¿sí? Este ejercicio es corto. Tenemos, si se dan cuenta, aquí tenemos logaritmos, pero tenemos distintos números y distintas bases. Ahora no sé si está en el formulario la propiedad que nos permite. Así está. Cuando queremos llevar un logaritmo a una misma base, podemos aplicar esta propiedad, donde podemos llevar el logaritmo del número a la base y el logaritmo de la base, que sería c, a una misma base. Entonces tenemos que es igual al logaritmo de a sobre el logaritmo de c, o el logaritmo del número sobre el logaritmo de la base. Entonces es lo que vamos a aplicar acá, ya que tenemos distintas bases y distintos números. Bien, vamos a decir que el logaritmo de, bueno, lo voy a hacer por partes y lo voy a ir tachando. Tenemos que esto es igual al logaritmo de n sobre el logaritmo de 5 por el logaritmo de 7 sobre el logaritmo de 3m por el logaritmo de 36 sobre el logaritmo de m. O bueno, este y este ya están hasta acá. Bien, vamos a continuar y nos toca este. Por el logaritmo de 125 sobre el logaritmo de la raíz de m. Por lo que nos queda el logaritmo de 3m sobre el logaritmo de nuestra base, que era 6. Por el logaritmo de 3m sobre el logaritmo de 6. Y por el logaritmo, no me queda espacio, logaritmo de raíz de m sobre el logaritmo de 49. Aquí abajito voy a anotar el otro ya. M elevado al logaritmo de m o logaritmo de 4 en base a m, ¿sí? El logaritmo de 13 me está repetido. Gracias, mira. Ahora sí me alcanza. Gracias. Tenemos entonces logaritmo de raíz de m sobre el logaritmo de 49. Aquí tenemos una propiedad que se conoce cuando es un exponente, o bueno, un número elevado a un exponente, que es un logaritmo de un número y además que está en base a nuestra base. A ver, ¿dónde está esto? Aquí está. Esa es la propiedad. Cuando tengamos que nuestro número esté elevado a un logaritmo y además esa base del logaritmo es el mismo número, nos va a dar que es igual al número del logaritmo. Bueno, sé que se entiende un poco medio rebuscado, pero cuando tengan que la base y el número son iguales, simplemente es igual al número del logaritmo, que es x, en este caso. Y es lo que tenemos en nuestro ejemplo. Acá tenemos que m había sido la base del logaritmo. Entonces esto va a ser igual al número. En este caso sería 4. Lo voy a anotar directamente 4 para no tener que estar anotando todo. 49. 49. Ay, ya. Logaritmo de 49. Va. 49, ya. Ahora si se dan cuenta aquí, se pueden simplificar varias cosas. Porque tenemos todos los logaritmos en la misma base, que sería 10. Logaritmo de m, logaritmo de 3m y logaritmo de raíz de n. Ahora aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos logaritmo de 6, logaritmo de 49, logaritmo de 7, logaritmo de 5 y logaritmo de 125.
Si se dan cuenta, 125 es múltiplo de 5, 36 es de 6 y 49 es de 7. Entonces, vamos a tener que es igual a, los voy a anotar por ahora sí, logaritmo de 5 por logaritmo de 7 por logaritmo de 36. 36 puede ser expresado como 6 al cuadrado. Entonces vamos a tener logaritmo de 6 al cuadrado. Por logaritmo de 125. 125 puede ser expresado como 5 al cubo. Por logaritmo, 1 sobre logaritmo de 6. Por 1 sobre logaritmo de 49. 49 puede ser expresado como 7 al cuadrado y por 4. Entonces, ya habíamos dicho que cuando tenemos nuestro número está elevado en una potencia, el exponente puede salir del logaritmo. Entonces vamos a tener 2 veces logaritmo de 6 por logaritmo, esto no parece logaritmo, logaritmo de 5 al cubo. Vamos a tener por 3 veces el logaritmo de 5 por 1 sobre el logaritmo de 6 por 1 sobre 2 veces el logaritmo de 7 y por 4. Ahora sí se van a simplificar. Logaritmo de 5, logaritmo de 6 y logaritmo de 7. De manera que nos quedan, además de este 2 que se simplifica. De manera que nos queda que E había sido igual a 3 por 4. Que es esto y esto. 3 por 4, entonces E es igual a 12. Bien. Si se dan cuenta, solo es aplicar propiedades en los logaritmos. La próxima clase voy a tratar de buscar otros ejercicios, ¿sí? Bien. Ya nos hemos pasado del tiempo. ¿Alguna duda sobre los ejercicios que hemos visto hoy? ¿Ninguna? Muy bien, entonces por ahora vamos a acabar acá. Si tienen alguna duda sobre la parte de logaritmos en sus prácticas, me mandan un mensaje y vamos a tratar de resolver, ya que no he podido resolver muchos ejercicios sobre ese tema. ¿Sí? Si nos da tiempo la próxima clase, voy a tratar de hacer más ejercicios. Muy bien, chicos. Acaba la clase. Hasta luego, chicos. Tengan un buen día. Hasta luego, Auxi. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, compañero.